Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, especialmente entre los seguidores de la vida de nuestras queridas estrellas. Vamos a desentrañar esos rumores, a analizar esos gestos y a intentar descubrir la verdad detrás de un tema que ha capturado la atención de muchos. ¿Está Burak celoso de Neslihan? Sí, has oído bien. Vamos a poner sobre la mesa las pruebas, las especulaciones y, si es posible, arrojar algo de luz sobre esta intrigante situación. Así que si te interesa todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las relaciones y los pequeños detalles que a veces se nos escapan, quédate hasta el final. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante conversación, te recuerdo lo importante que es para nosotros tu apoyo. Si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es un simple clic, pero para nosotros significa un mundo. Así nos aseguras que no te pierdes ninguno de nuestros futuros vídeos y nos ayudas a seguir creando contenido que te encante. Pues bien, empecemos por el principio. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria televisiva turca, y no es para menos. Su química en pantalla en Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocimos en muchos países de habla hispana, fue simplemente electrizante. Nos conquistaron a todos con su intensidad, su pasión y esa conexión tan real que transmitían. Pero ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? Ahí es donde a veces la realidad se difumina con la ficción, y las especulaciones comienzan a tomar vuelo. En los últimos tiempos hemos visto algunas señales, algunos comentarios, incluso algunas miradas en entrevistas o eventos públicos, que han llevado a muchos a preguntarse si existe alguna tensión, o como sugiere nuestro título de hoy, celos por parte de Burak hacia Neslihan. Y no me refiero a celos de pareja, claro está, porque ambos están felizmente casados con sus respectivas parejas. Lo que muchos sugieren es un tipo de celo profesional, tal vez, o una incomodidad ante ciertos aspectos de la carrera o la vida pública de Neslihan. Pensemos en el contexto. Kara Sevda fue un fenómeno mundial. Ambos actores alcanzaron niveles de fama estratosféricos gracias a esa serie. Sin embargo, el camino posterior de cada uno ha sido un poco diferente. Neslihan, por ejemplo, ha elegido proyectos que quizás han explorado facetas más artísticas o independientes, y ha tenido la oportunidad de trabajar en producciones internacionales. Por otro lado, Burak ha continuado en producciones de gran éxito en Turquía, consolidando su estatus de galán de telenovelas y expandiendo su imperio empresarial. Podría ser que el éxito continuo de Neslihan en ámbitos distintos o su manera de gestionar su carrera sea algo que, de alguna manera, incomode a Burak. Es una pregunta difícil de responder, pero vamos a examinar algunas de las supuestas evidencias. Uno de los puntos que más se ha señalado son las entrevistas conjuntas o los encuentros públicos. A veces en estas situaciones, los entrevistadores buscan la chispa, la anécdota jugosa, y si no la encuentran, a veces la crean. Hemos visto momentos en los que Burak parece un poco distante, o sus respuestas son más cortas cuando se le pregunta sobre el trabajo de Neslihan o su éxito fuera de Turquía. ¿Es esto una señal de celos, o simplemente es su forma de ser reservado, o tal vez está protegiendo su vida privada de los focos? Es importante recordar que lo que vemos en televisión es solo una pequeña parte de la realidad. También se han rumoreado algunas diferencias creativas o de enfoque en proyectos futuros que podrían haber tenido juntos. Si bien no hay nada confirmado oficialmente, las redes sociales a menudo se llenan de fuentes anónimas que afirman saberlo todo. Y aunque debemos tomarnos estas informaciones con pinzas, a veces, la acumulación de pequeños rumores nos da una idea general de lo que podría estar pasando. Otra perspectiva que podríamos considerar es la presión mediática y las expectativas que recaen sobre ellos. Después de una serie tan exitosa como Kara Sevda, los fans esperan ver a sus ídolos reunidos, o al menos, que mantengan una relación cercana y amistosa. Cuando esto no ocurre de forma tan visible, se empiezan a buscar explicaciones, y los celos, tanto profesionales como personales, son una hipótesis fácil de lanzar. Podríamos pensar también en la industria en sí. La competencia es feroz y quizás Burak, al ser una figura tan consolidada, sienta una presión diferente a la de Neslihan, quien quizás está en un momento de mayor exploración y riesgo en su carrera. Podría ser que vea en el camino de Neslihan un tipo de éxito que él no está buscando, o que le resulta difícil de alcanzar en ese momento. Pero seamos honestos, este es un terreno muy resbaladizo. Sin declaraciones directas, sin pruebas fe.
Acientes, todo lo que podemos hacer es especular basándonos en lo que vemos y oímos. Y debemos ser muy cuidadosos de no proyectar nuestras propias ideas o deseos sobre ellos. A veces la simplicidad es la respuesta, quizás no hay nada más que una relación profesional cordial, y las diferencias en sus caminos son simplemente eso, diferencias. Neslian ha hablado en ocasiones sobre su deseo de seguir creciendo como actriz, de explorar personajes complejos y de no quedarse encasillada. Esto es admirable y totalmente legítimo. Y Burak, por su parte, ha demostrado ser un empresario astuto y un actor muy popular, con un público muy fiel. Son dos trayectorias que, aunque parten de un mismo punto de éxito, se han bifurcado de manera natural. Quizás la clave está en entender que la fama, especialmente la que viene de un éxito masivo como Karasevda, puede ser una espada de doble filo. Por un lado, te abre puertas a nivel mundial. Por otro, te somete a un escrutinio constante y cada pequeña interacción se magnifica. Si Burak es una persona más reservada por naturaleza, o si simplemente prefiere mantener su vida privada lejos de los focos, sus reacciones en entrevistas públicas podrían ser malinterpretadas como algo más profundo. Y pensando en el lado positivo, ¿no es genial ver a ambos triunfar por separado? Significa que el talento que demostraron en Karasevda no era una casualidad. Neslian está demostrando ser una actriz versátil y con una gran proyección internacional. Y Burak sigue siendo uno de los actores más queridos y exitosos de Turquía, con proyectos que arrasan en audiencia. Tal vez en lugar de buscar celos deberíamos celebrar sus éxitos individuales, que en última instancia, son un reflejo del impacto duradero que tuvieron juntos. Podríamos también reflexionar sobre cómo nosotros, como espectadores, contribuimos a estas narrativas. Cuando buscamos conflicto o drama donde no lo hay, creamos una presión artificial sobre estas figuras públicas. Es importante recordar que detrás de los personajes que amamos en pantalla, hay personas reales con sus propias vidas, sus propias ambiciones y sus propias formas de lidiar con la fama. Entonces, volviendo a la pregunta principal, ¿está Burak celoso de Neslian? La verdad, amigos, es que la respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas concluyentes. Lo que sí hay son muchas especulaciones, interpretaciones de gestos y, quizás, un deseo colectivo de que la magia de Karasevda se mantenga viva de alguna manera. Pero la vida real rara vez es tan dramática como la ficción. Lo más probable es que ambos estén enfocados en sus propias carreras, en sus familias, y que su relación sea simplemente la de dos colegas que compartieron un momento inolvidable y que se desean lo mejor. En resumen, hemos explorado las razones por las cuales ha surgido esta pregunta sobre los supuestos celos de Burak hacia Neslian. Hemos analizado la química innegable que tuvieron en Karasevda, el éxito mundial que alcanzaron y cómo sus caminos profesionales se han desarrollado de manera distinta después. Hemos considerado cómo las interacciones públicas y los rumores de la industria pueden alimentar estas especulaciones, pero también hemos enfatizado la importancia de ser cautelosos con nuestras interpretaciones y de recordar que detrás de las estrellas hay personas reales. La verdad es que sin declaraciones directas o pruebas sólidas, todo lo que tenemos son interpretaciones, y es posible que no haya ningún celo en absoluto. Ambos actores continúan cosechando éxitos en sus respectivas carreras y quizás, en lugar de buscar conflictos, deberíamos celebrar sus logros individuales y el legado que dejaron juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar algo de luz sobre este tema. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿O creen que es pura especulación? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de estos actores o que les interese este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.